Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque todo depende de la hora en que nos sintonicen, nos vean, programen, activen el botón de play para escuchar o ver el podcast, porque no es solamente un podcast audible, sino que también es un podcast visible. Los pueden ver en YouTube y también en Spotify, así que busquen Piloto 1, Tommy Mafia, Diego Edker. Y damas y caballeros, hablando de Tommy Mafia, con ustedes, Tommy Mafia. Damas y caballeros, con ustedes, Dieguito Edker. Yay. Y damas y caballeros, con ustedes, Juan Cruz Arabián. Sí, sin cháchara, me gusta esta. Basta Bueno, de chácharas, como hoy, sin chácharas. sin chácharas, hoy es día de invitados. Y por invitados nos reunimos a nuestro querido Café Sin Filtro. Buenos Más días, conocido como. Juan. Más conocido como. Más conocido como Café Sin Filtro. La gente te Eh, conoce como Juan, o sea, te ubica, o sea, dice, siempre me dicen, che, café sin filtro, pero es raro que me digan Juan Arabia, o sea, es raro que alguien ¿te pasa eso? Sí, a veces me dicen como el chico de TikTok o el chico de Instagram, el Ahí chico va. del café, pero Café Sin Filtro hay poca gente que sabe realmente mi nombre. ¿Ok? Sí, sí, sí. Hermoso. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias a Pregunta ustedes. importante, ¿cómo te gustaría que te digamos? Juan, Juan Cruz, Jaycee, Café Sin Filtro, Juan él, está bien. ella. El OG del café. Como quieran. Ok. Me suelen decir Juan, no tengo mucho apodo, pero sí, Juan. como quieran. Bueno, bienvenidos a Piloto 1, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tenés una gran trayectoria como barista, laburando en diferentes lugares. Yo me acuerdo de tus inicios acá en la bici, yendo a tomar café, un poco preguntando. Creo que, y bueno, me corregirás vos en tu momento, creo que la curiosidad fue un gran motor para poder meterte en el mundo del café. Y hoy en día estás en otro nivel, podemos decir, ¿no? ¿Cómo consideras el nivel en el que estás hoy? O sea, ¿en qué plataforma? ¿Barista, junior, pro? ¿Cómo te definirías hoy en día? Titulares. Titulares. Siento que después de haber trabajado tanto tiempo en Australia es como llegué a un nivel de barista que es como un oficio en el cual te gradúas, por así decir, y siento que llegué al punto en el cual podría trabajar en cualquier bar del mundo en cuanto a demanda y demás. Y estoy tratando de encontrarme también, ¿no? Porque eso me gustó mucho, es lo que más me divierte hacer también. He experimentado algo de tueste que me gustó, pero no es lo que más me atrajo. La parte de capacitación y enseñanza me gusta mucho, entonces estoy como tratando de darle por ese lado y ojalá en un futuro cercano también la parte de emprender y tener un proyecto propio de cafetería como para experimentar, a ver qué onda. Sí. Bien, yo soy un gran defensor y Dieguito ya lo sabe que para saber a dónde vamos hay que saber a dónde venimos. Así que yo voy a dar el puntapié para conocerte un poco más. Hay unas cositas que sabemos. Diego no sabe tanto de vos, ¿no? Justo el otro día nos encontramos con Juancito y estuvimos charlando un poco de su vida y de las cosas que son parecidas de ambas vidas nuestras. Pero bueno, me interesa que lo conozcan ustedes. Así que contanos un poco, Juan, nada, ¿cómo empezaste? Si desde lo más atrás que tengas ganas de ir. Como el primer evento canónico que digas de acá para adelante es importante conocerte, tenemos todo el tiempo del mundo y a mí me gustan mucho las historias, soy un gran fanático de las narraciones y las historias. Así que contanos eso, ¿dónde sentís que empieza el mundo del café en tu vida? Bueno, viniendo de familia armenia por parte de mi padre, mi abuelo siempre tuvo un almacén en el cual se especializaba en vender café armenio, que es la molienda más conocida como café turco también, el café molido muy finito. Entonces la gente iba a su almacén a comprar café. Entonces era un dealer de café, básicamente, en ese momento. Y me acuerdo que tenía un molino muy pesado, muy grande, que hacía un ruido tremendo. Y con eso era capaz de moler, digamos, en esa molienda tan finita. Y bueno, desde chico siempre el café estuvo en la familia, ¿no? Y después por parte de mi madre, mi abuelo trabajó en Cabrales mucho tiempo, en Mar del Plata, en otro sector más la parte financiera. Pero bueno, como ahí siempre estuvo el café presente. Y después, una anécdota así como que esto me marcó, digamos, bastante, fue mi vieja, siempre en el palo de la gastronomía, tuvo su localcito, su barcito en San Telmo. Yo tenía menos de 15 años y me acuerdo que le ayudaba a veces a llevar platos a las mesas y demás. Y tenía una cafetera y yo sacaba café, no me acuerdo ni qué hacía ni cómo, pero hablando con mi viejo el otro día me contaba esta situación y me decía, ¿quién hubiese dicho que hubiese llegado a esto hoy en día, después de ya más de 15 años? Tremendo. Pero sí, no me acuerdo ni la máquina, ni lo que hacía, de hecho, o sea, ni qué café sacaba. Pero sí, eso fue como un poco los inicios. El inicio. el inicio. ¿Allá hace 15 años que haces café? No, ¿Como no. tal? ¿O No, es de ahí que no, comienza la menos. historia? No, de ahí viene la historia, Ok. ¿no? El café como tal fue
2018 diría, 2018. Ok. Sí, que fue... Bueno, de hecho, a ustedes tres los conozco, o sea, yo los admiraba a ustedes como consumidor de café. Tengo anécdotas de cada uno de ustedes. De hecho, mi primer publicación de Café Sin Filtro es en Big Rabbit, que es la cafetería donde trabajaba Miguel. Y yo me acuerdo el contacto que hicimos y la amistad que creamos a partir de la admiración, ¿no? Yo iba a las cafeterías y era como ver al barista y decir, wow, no puedo creer lo que haces, sos la mejor persona del universo, quiero ser vos. Y bueno, vos en Cigaló también, y con vos también, siempre desde otro lado, nunca te vi tan seguido en Oz, pero te tuve muy, muy arriba. Entonces, hoy estar acá del otro lado y que ustedes digan lo alto que llegué o que alcancé, digamos, para mí es, o sea, me queda grande porque yo me siento así con ustedes, así que nada, pero sí, 2018 fue como... Ahí va. como- buenísimo. Tenés un background de ingeniería también, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Déjalo hablar al chico. Sí, obvio, me encanta que hable, pero quiero que me cuente cosas puntuales para ir armando de esto. Pero tenés el background de ingeniería, pero para mí lo interesante de ahí es qué es lo que hizo click para decir, che, pego el volantazo. O sea, de la ingeniería a pasar al café. Es como que a Tommy también le pasó y más o menos conozco ¿Por qué? la bisagra, el punto bisagra. Pero ¿cuál fue el tuyo? En mi caso no fue algo así como tan específico, o sea, me gustaba mucho la carrera, nunca llegué a ejercer, era una carrera muy demandante, ingeniería industrial en la UTN. Tuve un emprendimiento de barritas de cereal y granola en los primeros años de la carrera como para solventar gastos. Y después empecé a trabajar en la empresa de un amigo de entrenamiento funcional, grupos de entrenamiento y demás. Siempre me interesó mucho la parte del fitness y nutrición. Pero siempre eran trabajos como para mantenerme. No me daba para tener un segundo trabajo y estaba priorizando mucho la carrera. Y en el cuarto año de la carrera, eran 5, empecé a hacer el protocolo de comidas de ayuno intermitente, en el cual sugería mucho tomar café negro por la mañana. Entonces dije, bueno, como buen hombre adulto, voy a empezar a tomar café negro. Y me acuerdo de ir a un Bonafide que quedaba a 3 cuadras de mi casa, no sé si puedo decir marca. Sí, puedes decir todo lo que quieras. Puedes decir marcas, malas palabras, comentarios cancelables, todo eso está permitido. Y bueno, me acuerdo escribiéndole a mi tía, che, ¿tenés algún método para hacer café? Porque era café instantáneo en mi casa, no había nada. Me presta una prensa francesa, yo yendo a comprar el franja blanca, franja azul, consultando en blogs, no tenía idea, ¿viste? Bueno. ¿Cómo preparar una prensa francesa? Y te decían más o menos, pero ni idea. Y esos eran los cafés que empecé a tomar, ¿viste? Y después de un tiempo de decir, che, esto no va para ningún lado, tomo mi primer taller de filtrados, porque era una introducción al mundo del café de especialidad y a los métodos filtrados, en el cual preparan B60, Chemex, Aeropress. Yo nunca había visto nada de eso, ni sabía lo que era un café lavado natural, nada. Y fue como que después de esa experiencia puntual, me hizo clic la cabeza y dije, quiero saber todo sobre este producto porque me pareció un universo que siempre estuvo muy a la vista, pero nunca supe nada al respecto, ¿no? Como decir, todos los días todo el mundo toma café, pero nadie sabe qué hay detrás de cada café, ni de dónde viene, ni todo lo que implica, ¿no? Y bueno, con el puntapié del café torrado también, que fue como una de las primeras publicaciones de la cuenta, fue, che, sepan lo que están tomando por el café No torrado. es por ahí. No es por ahí. Eso sí es una frase cancelable en el podcast de No al Torrado, por lo general, en algunos casos. Generó polémica. Ya nos ha traído cosas, Nos ha pero traído bueno, polémica. nosotros, viste, No. que hemos levantado polvo estos igual- 13 capítulos. Igual se armó polémica, o sea, el problema no era el café torrado en esa polémica, era el chequeo y el cómo transmitir datos. Sí, bueno, a raíz de la noticia, todo esto que había generado, el café torrado que todavía sigue habiendo. O sea, Argentina es uno de los pocos países donde hay hábito de consume, consumo. hay hábito. De consumo. Entonces es difícil y es muy loco eso que decís de todavía no. Hay mucha gente que hoy en día, después de mucho trabajo y de la apertura del café de especialidad en Buenos Aires y en Argentina, hay mucha gente que todavía no conoce el concepto de especialidad. Entonces todavía para mí queda mucho trabajo. Me parece muy zarpado esto que contabas, me quedé con esta idea de cómo heredaste el mundo del café. Parece como se va a generaciones. Hay una cosa muy loca ahí de la historia y qué bueno que te hice esa pregunta. Yo no sabía esta parte, claro, porque parecía armado, pero me parece muy increíble que venga de abuelos, ¿no? Que habla también de lo presente que está el café en nuestras vidas. Muy, muy, muy increíble. Interrumpimos este fantástico episodio para agradecer a nuestros sponsors, nuestros primeros 5 sponsors que están patrocinando este episodio. Café Raso, Primero Café, Casa de Vinos Frank, Batuta y Café Té.
Estas cafeterías van a tener nuestro tercer café de Piloto 1, un Perú Java Natural. Así que agradecidos con nuestros sponsors, invitamos a que lo sigan para que puedan experimentar este café. Entonces, estabas en ingeniería, estabas por el cuarto año, empezaste con este taller de filtrados. ¿Y qué siguió de ahí para adelante? Y ahí siguió el primer curso de barista oficial que tomó en ese momento con modo barista cuando Bien. estaban en un departamento muy pequeño, recién comenzando, con Ceci, capitana del espacio, dando el curso en ese momento. Y eran Saludos acá, a la Capi. 2 días de creo que 3 horas, una máquina de un grupo, creo, o sea, y muchas personas, hubo muy poca práctica, pero bueno, de nuevo, contacto con la máquina, con el espresso, con probar bebidas, con leche. Me acuerdo que preparamos todo el menú de bebidas y todos tomando todos los cafés, viste, como 8 de la noche, todos probando café encafeinadísimo. Y siempre me quedaban como ganas de más. O sea, eso dije, necesito más. Tomo uno en Full City con Diego Borras, que ese estuvo un poco más, eran más días y más práctica también. Y después uno de Cata en Lab. Ahí estaba en la parte de eso, finalizando mis estudios con ganas de adentrarme más en el mundo, pero sabía que sí o sí tenía que pasar a la práctica y trabajar en una cafetería. No lo veía viable por el hecho de que me estaba recibiendo en una cosa completamente distinta y era como, bueno, voy a tener una carrera de 5 años, la cual dediqué la mayor parte de mi tiempo y voy a decir, me dedico al café y ahí surge la posibilidad de empezar a viajar por el hecho de decir, bueno, termino una carrera de grado, empiezo a viajar y después veo qué hago. Y elijo Australia porque era un país que había muy buen café y que se pagaba bien y dije, bueno, puede ser un buen momento para hacerlo. O sea, la decisión de irte a Australia, que también le da un poco el puntapié a la cuenta, ¿no? Como fue una parte muy importante de Café Sin Filtro, el hecho de que te vayas a vivir a Australia. ¿Nace buscando café o es como, che, voy a un lugar que pagan bien y si junto kiwis o hago café me da lo mismo? No, fue en busca de café. De hecho, los primeros 6 meses de mi vida ahí fueron amigos que conocía, gente que conocía diciendo, che, ¿podés conseguir trabajo de otra cosa? Y yo, no, emperradísimo que quería sí o sí café. Mi experiencia previa habían sido 2 meses en la bici, sacando 1 kilo de café por día en un local muy chiquito, a pasar al monstruo de Australia, que es muchísima demanda de café y no podía, o sea, no había manera. Idioma, cultura, muchas cosas muy diferentes. ¿Dónde fue tu primer aterrizaje en Australia? O sea, ¿qué ciudad? A Sydney. Llegó a Sydney el 19 de marzo de 2020. O sea, pleno contexto pandémico. Ok. Yo entro al trabajo después de recibirme en la bici, hago como una pasantía de verano, porque fueron como 2 meses de decir, bueno, date una idea más o menos de cómo es manejar una máquina y después anda a Australia y fíjate vos. Me acuerdo en ese momento Flor, la dueña de la bici, diciéndome, tené cuidado porque te vas a ir al otro lado del mundo y acá hay un contexto pandémico que puede explotar para cualquier lado. Cada día iba agravándose la situación y yo vuelo y el día que estoy haciendo escala en Chile cierran la frontera internacional, o sea, una locura. Llego, hago cuarentena, pero dentro de todo lo malo tuve bastante suerte porque pude conseguir algo Llegaste. relativamente fácil. Y Laburo de todo café, bien. o sea, más allá del contexto de pandemia, llegaste y creo que la duda que, más allá del contexto de la pandemia, y esto creo que también lo respondiste en algún que otro post, con respecto a la fantasía que tienen muchos de viajar para desarrollar su carrera profesional en el mundo del café. O sea, llegaste y ya tenías algo de laburo, tenías algo más o menos charlado, sabías qué puertas tocar, tenías nada. No tenía ni idea. No tenía ni idea de nada, solo los trámites para llegar al país y trabajar legalmente. Una pareja de amigos que me recibieron cuando llegué, pero no, nada. Y después era, sí, golpear puertas. Tenía como tostadores o cafeterías que eran referentes para mí. Todas estaban en el centro, las cafeterías del centro estaban todas cerradas porque Claro. nadie iba a trabajar. Mm. Y era yo practicando un speech, tratando de decirle al dueño o manager de la cafetería, hola, mi nombre es Juan Cruz, soy argentino, ingeniero. ¿Cómo te llevas con el inglés hasta ahí? Porque es una barrera. Esto da la introducción a un tema que me parece súper interesante, que está bueno que hagamos doble clic. A esto del barismo es como un oficio que te permite viajar, o sea, que te abre un montón de puertas, algo que más o menos se hace igual en todos lados, ya nos vas a contar tu experiencia también con eso, pero hay una barrera muy clave que es la barrera del lenguaje. O sea, ¿cómo te llevas con el inglés hasta ahí y con el inglés australiano? Encima que es como otro nivel. Sí, no, es muy complicado. El inglés australiano, a mí lo que más me costó también fue el menú de la carta, ¿no? Porque uno no solo hace café, obviamente, leer un menú y ver cosas tan distintas a las típicas tostadas o huevos revueltos, eran como cosas que yo decía, ¿qué están comiendo? ¿Qué piden? ¿Qué son estos ingredientes? Siempre tuve inglés en el colegio, era
promedio, no era ni muy bueno ni malo, pero jamás pensé ir a un país que me tenía que desarrollar y mover en inglés y hacerlo así, ¿no? O sea, me costó bastante al principio. No es fácil, pero bueno, te acostumbras, ¿viste? No te queda otra. O sea, es lo que hay. Y nada, muchas anécdotas de trabajando con compañeros de trabajo y que me hablen, que me pidan algo y yo o sea, no sé qué hacer porque no te entiendo lo que me estás diciendo. No le pidas al latino que no entiende nada, es como una cosa de eso, nos hacen el bullying. Un ítem en la carta de allá muy distinto a la de acá. Algo que te haya sorprendido. Claro. A mí lo que más me llamó la atención fue el típico bacon and egg roll, que es bacon, o sea, panceta, huevo y roll. Era como si fuese un sándwich. Pancito. Pero en ese momento yo estaba acostumbrado a, no sé, cafeterías acá, ¿a qué hora abren? Sí, 8 o 9 de la mañana y nadie se está mandando ese tremendo desayuno. Tostaditas con mermelada. Ahí, 6 de la mañana, 6 y media, ya la gente pidiendo café y bacon and egg roll. Yo veía a las mozas bandejeando eso y decía, "Ahí se están comiendo una hamburguesa Se van a las morir". 6 de la mañana. No sabía qué era y no lo podía entender tampoco. Qué loco, Claro. como ahora lo naturalizamos igual, ¿no? Cómo se mezcló la cultura del desayuno o de la merienda en distintos países del mundo, que ahora comer un sándwich de huevo y panceta nos parece recontra normal a la mañana, ¿no? Al menos en el ámbito del café de especialidad, que está todo más interconectado a nivel internacional, valga la redundancia. Comida. Sí, a nivel comida, hoy ya no te llama tanto la atención como empieza a no llamar la atención un montón de productos, ¿no? Hace poco empezaron a aparecer los cardamom buns en Claro. las cartas, que es un producto recontra nórdico que hace 5 años era ¿qué comen estos pibes? ¿Qué es esta especia? La gente no sabía ni lo que era el cardamomo. Igual aguante la factura de acá, ¿eh? Sí, obvio, toda la vida. Pero pasa algo muy loco esto del el café. Yo creo que tiene que ver con el café de especialidad, que es tan ávido de conocimiento y de mirar refes de afuera, que hace 5 años o 6 años te parecía una locura comerte un bacon and egg roll y hoy lo Sí, ves en la bueno. carta y Claro. puede ser lo más normal del mundo. Igual- Y lo que cambiamos en tan poco tiempo. Es acostumbrarse también a la rutina y a los hábitos de otra sociedad, de otra cultura, básicamente. Horarios, hábitos de consumo, qué comen, en qué horario comen, etc. ¿Pasó mucho tiempo desde que llegaste y encontraste laburo? ¿Y qué sentís que fue la habilidad que te sirvió más para poder encontrar laburo rápido, quizás, en el mundo del café? Ser argentino me ayudó, Ok. porque los argentinos viajan mucho y estamos por todos lados, y en la cafetería en la cual me acerqué de manera muy casual, porque me acuerdo estaba haciendo videollamada con amigos en un parque, enfrente de una cafetería, eran como las 2 de la tarde, y no me había llamado la atención el lugar como para acercarme y decirles si estaban buscando gente, pero dije, bueno, no pierdo nada, me acerco y voy. Y justo la supervisora que estaba trabajando ahí era argentina. Bien. Entonces, gracias a eso fue como, habló con el dueño y le dijo, dale, hacerle la prueba, a ver qué tal. Pasé, hice un latte, lo probó él, el dueño, y me dijo, bueno, podés empezar acá. Mi propuesta había sido empezar a trabajar gratis en ese contexto pandémico que no había nada, Claro. por comida, practicar un poco el inglés y Claro. familiarizarme con el ámbito de trabajo. La predisposición. O sea, Predisposición. rescato eso, porque es algo que yo también siempre marco cuando estás formando gente en el mundo del café. Es como que decís, che, está predispuesto, más allá de que no la tengas bien clara, no la tengas toda atada. Porque yo supongo que nadie que se mete al mundo del café es barista profesional cuando arranca. Claro. Nadie arranca siendo profesional. Entonces creo que la predisposición y la voluntad de querer aprender de alguien es una de las habilidades que más... Un poco nos pasó a los tres, quizás, Sí, ¿no? obvio. Que es la habilidad que nos llevó a profundizar en el mundo del café. Hmm. Ya pasaron de ahí Más de 5 años. 5 años. Sí. 5 años de carrera. Me encantó esa pregunta, Diego, y me parece que es para hacer doble clic. O sea, ¿qué le dirías a una persona que hoy empezó con el oficio del café planeando viajar y laburar? Una es ser argentino, al resto de nosotros escucha nuestros podcast No, no, videntes Claro. que nos escuchan Soy desde Perú, Paraguay, desde no. Chile. Chile no. Es como, bueno, perdón, chicos. O vienen a Argentina y se nacionalizan Sin y después filtro, salen a sin buscar. filtro es esto todo. Bien, No. además de ser argentino, ¿qué otra cosa le recomendarías a una persona que Y la está predisposición. buscando eso, salir a laburar en una cultura ajena? O sea, te fuiste a... Porque puede ser Barcelona, puede ser Holanda, puede ser un montón de países del mundo que son atractores de inmigrantes, de gente que quiere viajar, hacer una experiencia y laburar. Australia entre ellos. ¿Qué le recomendarías? Así como simples pasos de cosas que te hayan pasado a vos que digas, nada, eso, no deprimirte al principio, sí o sí arrancar a laburar cuanto antes, como ese tipo de paso a paso. Sí, o sea, la actitud 100%. Después la no frustración, o sea, es algo que de repente, o aunque sea en ese paso de no ser barista, ni siquiera en café de especialidad, a ir a Australia y pretender trabajar en un alto volumen, es un cambio muy grande, además por la cultura y el idioma. Entonces,
no frustrarse, paciencia. En mi caso yo fui muy terco y no quise trabajar de otra cosa, pero eventualmente si no conseguís nada, bueno, decir, empiezo a trabajar como runner o como alguna otra posición en un café que me ayude a familiarizarme con el ámbito de trabajo y demás. Y después, bueno, sí, predisposición, ¿no? O sea, en mi caso no me cuesta sonreír, entonces todo el tiempo sonreír y comprar un poco por ese lado. Si me comparaba en ese momento con gente, hay mucho asiático en Australia y son súper talentosos, pero no tienen la parte carismática que puede llegar a tener alguien más latino. Entonces, tratar de identificar cuáles son las fortalezas de cada uno e ir por ese lado. Y bueno, nada, siempre decir que uno está aprendiendo, ¿no? O sea, no vas a ser perfecto en todo. Entonces, tener buena predisposición para equivocarte, para aprender, para ponerlo en práctica y que se note que estás comprometido, ¿no? Un ejemplo puntual de algo que recuerdo, aprenderse los nombres de los clientes es súper importante allá y era hacerme una lista con nombre de cliente, qué tenía puesto más o menos todos los días o cómo lucía para identificarlo. ¿Qué y tomaba? bebida que consumía, porque por lo general ahí es todos los días va la misma persona en el mismo horario y se repite mucho. Y sí, como que esas cosas demuestran como tu interés por realmente trabajar y conseguir un trabajo y crecer, ¿no? Claro. Como que encontrar o sea, la herramienta más importante de lo que saco de todo esto es lo social, básicamente. Un poco no sé si la personalidad, yo creo que también la actitud frente a el espacio de servicio, más que nada. ¿Eso ves aplicable a tu futuro proyecto de la cafetería? Esto que mencionabas al comienzo, como el siguiente paso que es abrir tu local, ¿o lo querés hacer acá, lo querés hacer en Australia? No se ¿Cuál sabe es tu tampoco. fantasía? Bueno, falta un pedazo de la historia, ¿no? Porque ahora aterrizaste desde México a Buenos Aires, así Sí. que hay un capítulo. No, estaba el recorrido, o sea, como para saber si Sí. la fantasía está terminarlo acá en Buenos Aires o, qué sé yo, en todos los lugares, porque obviamente vamos a recorrer todos los lugares que viajó porque me interesa mucho, pero como que todo es un conocimiento condensado después en el siguiente paso que te toca ahora, que es abrir la cafetería, y sentís que todo ese conocimiento de la hospitalidad y servicio, del carisma que decís, del hecho de sonreír fácil, es transmitible para tu idea de una cafetería después. 100%, 100%, sí. Creo que es lo que más hincapié haría, ¿no? O sea, como en el servicio al cliente, lo más importante. O sea, el producto puede ser no el mejor, pero si vos lo comunicás bien, lo das bien y lo haces bien, siento que el servicio al cliente puede superar todo. Sin la necesidad de tener el mejor producto del universo, aunque el producto sea importante. Creo que también eso fue algo que me cautivó desde el principio en el café de especialidad, ¿no? Como, bueno, fue mutando, ahora las cafeterías cada vez son más grandes y pueden no tener esta cercanía tan directa con el barista, pero que vos puedas entrar y tener una conversación con el barista, que te lleve el café a la mesa. Entonces, a veces apuntar a menos, decir, bueno, un espacio más chiquito, pero que la cercanía, ese contacto original del café de especialidad siga manteniéndose. Eso me parece súper importante. Y después el lugar, es como que cada lugar me va dando algo que me gusta, ¿no? O sea, en Australia me gusta mucho que las cafeterías abren solo por la mañana, o sea, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya no hay más café. Entonces, ese hábito que yo incorporo en mi vida me gustaría, digamos, mantenerlo y transmitirlo a la gente también, ¿no? O sea, no te quiero servir un café a las 6 de la tarde para que te cueste dormir a la noche. Claro. Pero sé que después lo trasladas acá y abrís a las 6 de la mañana y no viene nada. Claro. A no ser que estés en un Entonces, lugar muy estratégico que... Claro. Ok. a la salida de los boliches. ¿A cuántos países recorriste? ¿Tenés el conteo o...? Estuve, creo que 7, 8, a ver, fue Australia. El primer lugar al que me voy, viaje así cafetero, estuvo muy bueno, fue Japón Cafetero. también. Italia. Después, bueno, fue Indonesia, Vietnam y Tailandia. Y bueno, ahora México, Argentina, estuve en Uruguay, pero menos. Diría que esos fueron como los que más tiempo dediqué y los que más pude explorar también el mundo del café en cada Claro. lugar, digamos, cultura y demás. De esos países, ¿cuál pensás que fue como el más memorable cafetero? Cafeteramente. Hablando. Y Japón fue... Nunca me había planteado el hecho de ir para allá, pero lo empecé a escuchar mucho y dije, che, es un re destino y está Y muy estás un cerca. toque, claro, desde Australia estás ahí nomás. Son de acá 6 te parece horas. la vida misma. Y el pasaje es económico también, y fue como descubrir, justo en el contraste con Italia también, como espresso versus filtrados, ¿no? O sea, ahí es sucuchos, o sea, cafeterías muy chiquititas en las cuales si tienen filtrados ya está, y el espresso se pide poco también. Y todo el ritual que hay detrás de la preparación de la bebida, que ya es como que vos te tomás ahí un café y decís, esto tiene que ser bueno sí o sí, por el amor que le puso la persona cuando lo estaba preparando.
Y bueno, toda la cuestión de la estética, no necesariamente cosas ostentosas o caras, porque a veces eran como lugares. Me pasó una vez de ir a una cafetería en Kioto que estaba como escondida, ni siquiera se veía en la calle. Y me senté con otros 4 señores japoneses y estaban todos hablando en japonés, yo no tenía idea, pero se había creado una atmósfera muy linda y nada, el café estaba bueno. Sí, creo que Japón Hablabas en inglés con los japoneses, supongo, porque... O japonés hablabas. señas, como Matai se puede me, jamón, con jamón, como que intentaba algo y hacía muecas. Fue complicado el tema de idioma en Japón, pero bueno, siempre se puede. ¿Cómo sentiste la hospitalidad y servicio en Japón? Increíble, Ok. increíble. Son muy atentos a todo. ¿La sonrisa? Sonrisa. A ver, me pasó que al no poderme comunicar tanto con ellos, Te iba a preguntar esto, qué loco que hayas. Veníamos hablando de lo idiomático, como del lenguaje y de que la hospitalidad uno siente que viene por ahí, sin embargo, vas a Japón, te sentiste recontra mimado y no hubo un intercambio de palabras, más que el Ohio y arigato gozaimasu, como que se Matai ni. acabó. Itadakimasu, arigato gozaimasu, se acabó. Y sin embargo, te fuiste con una imagen muy linda, ¿no? Como para traer esto que veníamos de la experiencia y decir, che, por ahí, esto que queremos aplicar en nuestros proyectos a futuro y que en tu cafetería va a estar es algo mucho más profundo, espiritual y como de predisposición que algo, que reglas a seguir. Porque hablábamos esto, nosotros somos muy conceptuales o muy de ir al fondo de las cosas y cuando uno se dice, no, para mí la va a romper una cafetería acá, entonces se acuerdes de los nombres de todos, o porque lo vi en Australia y refunciona, o que abra de 6 a 2 porque en Australia refunciona. Y a veces el trasfondo es más sensible, es más cultural, es más de empatía con el contexto, ¿no? sí, sí. Vuelvo a la pregunta para no que quede comentario en el aire sin pregunta, pero ¿cómo describirías esa interacción sin idioma con un barista o con una persona que te atiende en Japón? Es como la atmósfera que se crea ya al entrar, bueno, tienen esto de no celulares, por lo general no, o sea, no lo ven correcto el filmarlos y demás, eso fue algo que también yo venía a crear contenido y era Tabla. tipo... pero la primera cafetería que me lo dijeron fue ahí en Tokio, cerca del hostel donde me estaba quedando, y intercambié muy poco con el dueño o barista de la cafetería, pero pude notar que era una persona que sabía mucho, que le dedicaba mucho. Me acuerdo que pesaba la leche que le ponía a cada capuchino, o sea, un ambiente que no se vendía mucho café también, ¿no? Claro. Pero sí, la atención, el traerte el café, los detalles, mucho foco en los detalles. Y bueno, siempre de mi parte era tratar de sonreír lo más que pueda, bueno, lenguaje universal. Claro, sí. Y después a veces con Google Traductor tratar de hacerlo, pero bueno, ya cuando hay una pantalla, un celular de por medio es como que quita un poco, pero bueno, aunque sea es algo que ellos entienden y bueno, de alguna forma lo puedes transmitir. Pero sí, es como que ellos también tenían ganas de comunicarse con vos, o sea... Claro. como Había la intencionalidad de- del otro lado de transmitirte cosas. Sí, sí, sí. De hecho, también una experiencia no tan grata que fue en una cafetería que la persona que preparaba el café, súper amoroso, el café no estaba muy rico, no me lo terminé porque encima venía de tomar un montón de café y nada, no sabía cómo decirle a la persona que no era su culpa o que había hecho algo mal, pero me sentí muy mal cuando me fui a esa cafetería y no me tomé el café. Pero se sentía de su parte como la intención de eso, hospitalidad, de que siempre estés bien atendido, o sea, como que no te falte nada, o sea, mucha atención visual también, ¿no? Como a ver cómo están los clientes, necesitan algo. Che, ¿y cuándo decidiste que Australia no iba más? ¿Cuándo dijiste say no more? ¿Cuándo dijiste hasta acá? ¿Vas? Pasó que en Australia, bueno, es un país muy grande, es el doble de territorio de Argentina y la mitad de la población, entonces está bueno para viajar y a través del barismo más aún, porque es como yo los primeros 9 meses sí estuve en Sydney, pero después cada 4 o 5 meses me movía. Entonces era el desafío de, bueno, llegar a un nuevo lugar, conseguir casa, conseguir trabajo, trabajar con un setup distinto, otro tostador, otro desafío, hacia el punto en el cual ya llegó un momento que ya era un poco cansador. Después de Melbourne fue como el límite máximo, porque en Melbourne justo hay una plataforma que desarrollaron para conseguir baristas a través de una aplicación. Okay. Entonces pueden postular, en vez de ponerlo en Instagram, decir, che, necesitamos barista para mañana de tal hora a tal hora. Y me iba a quedar poco tiempo, porque ya tenía el pasaje de vuelta a Argentina y dije, bueno, voy a dedicarme enteramente a trabajar de esto. Entonces iba, hacía un servicio y me iba, no hacía ni la apertura ni la limpieza. Y ya llegado a ese punto fue como, che, o sea, no me da la satisfacción de formar parte de un equipo, de conocer a los clientes, de nada, ¿viste? Ya había como superado todo y me estaba dejando de llenar un poco ese lado, ¿no?
El hacer café no, porque lo disfrutaba mucho, pero era como que siempre que me metía más por el lado del café me daba dudas, prefería siempre la parte social o de estar acompañado con amigos y sentirme cómodo. Y también replantearme un poco el tema de las visas, ¿no? Porque gracias al COVID empezaron a extender las visas de ese estilo working holiday que te permiten viajar y trabajar, pero ya en una proyección más largo plazo era como yo decía, estoy muy lejos de mi casa, de mi cultura, de mi familia, estoy muy cómodo y muy bien acá, pero no me proyectaba. Era como que me costaba decir, che, en este lugar. Y lo pensé un montón, porque bueno, fueron casi 5 años que viví allá. De hecho, hoy en día es mi segundo hogar, tengo muchos amigos. Pero fue un tiempo que estuve pensándolo bastante. Hice la prueba de quedarme largo en un tiempo, en un lugar que fue 1 año y medio. Y sí, llegó al punto en el cual no me faltaba algo. Entonces dije, bueno, voy a salir, tomar perspectiva, hacer otras cosas y si en algún momento quiero volver, volveré, pero... ¿De ahí fue México o fue Japón, Indonesia? No, en el medio fue, en el cierre del viaje fue Asia, sudeste asiático, que fue como un despertar también, ¿no? Como, bueno, che, no es todo perfecto y la gente vive feliz aunque no sea todo perfecto. Que un poco es Lo la que te crítica vende austral. Australia, claro. Sí, se acostumbra mucho al confort y a que todo funcione perfecto y siempre tengas todo, nunca te falte nada, pero a veces no es muy real, ¿no? Porque detrás de eso hay problemas de salud mental, problemas de adicciones, un montón de cosas. Y el sudeste asiático fue como, bueno, abrí los ojos que hay mucho más para explorar y vivir que no necesariamente viene acompañado de lo material y el confort. Claro. Es un poco embriagante, ¿no? Australia en ese sentido. Yo no tuve la oportunidad de ir, no lo elegí en algún momento del camino, que también lo pensé, justamente por esto, ¿no? Es como, es bastante embriagador el poder vivir muy bien o tener necesidades muy cubiertas en un laburo como el barismo, ¿no? Que en tanto este como en casi todos los países del mundo la gastronomía es bastante austera. Para los que se enojaron cuando le tiramos flores a la gastronomía, es austera, es maldita también. Acá, polémica, quilombo. La sacan de polvo siempre. Pero sí, se enoja, la gente se enoja. Pero sí, los sueldos no suelen ser los mejores de la sociedad cuando vas moviéndote por países. Australia, por más que siguen siendo no los mejores de la sociedad, paga muy bien, ¿no? Comparado con el estilo de vida. ¿Cómo era eso, la relación económica del barismo y Australia, que tiene ya una reputación? Bueno, a ver, sin mentir, o sea, fue uno de los motivos también por los cuales elegí Australia para trabajar de barista, ¿no? Y está bien. No. Sí, es normal. Sí, se paga muy bien, hay mucha demanda y eso te permite, no sé, yo ahí al año y medio que estuve viviendo pude comprar mi primer auto. Claro. Pude vivir en casas que dije, en mi vida voy a vivir en una casa así. O sea, y ahorrar y poder irme de viaje a Japón, pagarme todo un viaje solo a Japón, que fueron 3 semanas de ir a cafeterías. Nadie me sponsorió de ese viaje, yo me dejé la vida en café en Japón y fue por trabajar mucho. Pero bueno, te das cuenta en un punto que era tipo, bueno, Japón increíble, fui solo, me gustó la experiencia de viajar solo, pero de nuevo era como, estoy consumiendo y ¿a dónde me lleva esto? ¿No? Claro. Como, sí, a ver, barismo en Australia, yo siempre lo recomiendo como experiencia porque te abre un poco la cabeza para darte cuenta que lo material no es todo y si bien ayuda mucho, dinero no es todo, pero como ayuda. Tal cual. Sí. O sea, es eso. O sea, como que te da una sensación de bienestar que te deja cómodo. Yo siempre digo, a veces como que el balance es importante cuando calibramos café en la vida también. O sea, siempre hago esa analogía de calibrar el café, buscar el balance y buscar la dificultad de balancear una bebida y también la vida. Pero a veces uno necesita contrastes también para saber que la comodidad no lo es todo y empezar también a activar capacidades creativas de uno. Yo creo que a veces toda esa capacidad creativa florece en los momentos de estrés, en cierta forma, uno con ansiedad. No siempre uno en el lugar donde está cómodo es creativo. Entonces, capaz el lugar más creativo tuyo no fue en Australia, o capaz sí, no sé, o sea, capaz el lugar donde te abrió más la cabeza fue Indonesia, donde viste más hostilidad, o capaz la necesidad de esa gente de crearse cosas copadas y no tener los recursos los hace más creativos. En el caso puntual de la cuenta, que es un poco volviendo a lo que hablábamos al principio, la cuenta nace un poco para mostrar lo que era el café de especialidad para la gente que no sabía, diferencias con el café torrado, hacer un mapa de lugares donde podías conseguir a gente capacitada que te iba a explicar muy bien sobre el producto. Después cuando voy a Australia fue mostrar un poco mi experiencia allá, ¿no? Y lo bueno que tuvo Australia fue que al estar bastante cómodo económicamente con el trabajo, yo podía permitirme crear contenido full time porque era
no era que ese tiempo lo podía estar destinando a trabajar más, sino que estaba bien. Me empezó a pasar que viajando o yendo a otros lados me costaba más hacer eso, porque ya no tenía tanto tiempo disponible o el dinero y decía, che, pero quiero crear contenido, quiero que me paguen. Ahí lo podía hacer gratis porque era como, bueno, estaba bien. ¿Sirve económicamente generar contenido? No, o sea, en todo el tiempo de mi cuenta nunca cobré por hacer contenido. En el último año que me fui a Australia, por una cuestión más de necesidad, sí empecé a difundir más mi trabajo dando cursos o creando el curso online y haciendo distintos eventos o cosas así. Pero que quizás cuando estaba en Australia no era una necesidad, entonces tampoco lo hacía, ¿no? Bueno, esto que hablábamos del estrés como motivación para crear cosas nuevas. Si en tu laburo ni siquiera de 8, de 6 horas de barismo estás recontra cubierto a nivel económico y no tenés hambre o ambición de algo más, ya sea por necesidad económica o creativa o emprendedoril, es muy fácil achancharte. Che, si no tengo el apuro de hacerlo para mañana, bueno, pasado. Y así se van pasando los años. Esto que decía Diego de la analogía con la calibración y la vida, nosotros lo usamos mucho dando cursos y nosotros hablo en plural por yo y yo. No doy curso con nadie, pero yo y mi otro yo y mis 3 personalidades que me hablan a la oreja, lo decimos mucho como esto que calibrar un café bien no es tener mucho de una sola cosa. De hecho, podés hacer lo hemos hecho con Diego la vez que dimos cursos juntos. Si para un café sea como estimulante y lindo y llamativo y balanceado, necesitas un poco de acidez, un poco de dulzor, un poco de amargor, mezcladas en las cantidades correctas. Si te quedas solo con lo del medio de un espresso, otro día vamos a hablar de calibración y vamos a entrar ahí, pero es muy fácil hacer un café que no está ni demasiado ácido ni demasiado amargo, pero está vacío. Que lo chupás y es como, Soso. como, sí, no me dice nada. Hueco. Pero no está ni siquiera soso de que no tiene sabor, porque tiene sabor, pero es como que le falta alma. Y eso que siempre decimos, es como, de nuevo, yo y todas mis personalidades, decimos que la vida necesita un poco de todo eso, ¿no? Necesitas que pasen cosas, no solo no solo la estabilidad es balance. Balance implica que haya extremos, pero que estén equilibrados. En sí está buenísimo esto y también creo que volviendo a calmar como las expectativas desmedidas con respecto a lo económico, no para que se sigan dejando esclavizar en laburos que no te pagan nada, no está bueno porque, como dijo recién Juan, la estabilidad económica también te permite, o sea, es de nuevo el balance, porque demasiada estabilidad económica te achancha y demasiada tensión económica no te permite explorar tus pasiones, como por ejemplo crear contenido. O sea, hacer cosas y no hacerlo por el dinero es un gran motor de proyectos. Sin ir más lejos, el podcast nace así, también, che, lo hacemos porque podemos. Y lo hacemos porque podemos hasta que no podamos más y haya que empezar a buscar sponsors. Me pueden escribir, chicos, tranqui, no pasa nada. Pero, Nos mandan un mail a piloto1 claro, gmail.com. el piloto.pod Le vamos a sacar el correo acá abajito. o a cualquiera de nuestras cuentas de Instagram, la de piloto o las personales. Pero bueno, nada, está bueno eso, sobre todo para quienes tienen la zanahoria muy lejos, ¿no? Como, che, Juancito ya ganó un montón por ser barista y también te pasan cosas, también te sentís mal, también te desmotivás, también sentís que te falta. O sea, cuando vos te compras tu primer auto y el de al lado pasa en la Ferrari y decís, uy, boludo, estoy en la lona, no tengo... Como siempre alguien tiene el jardín más verde y el auto más nuevo y nada, es una gran manera de caer en la desesperación, estar siempre eso, con una zanahoria incorrecta. Sí. Igual con esta zanahoria creaste un curso online, o sea, no es muy común hacer un curso online de un oficio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la movida? ¿Dónde me puedo suscribir? ¿Cómo fue la experiencia de haber diseñado un curso online también? Momento chivo. No. No. Momento chivo y contá esa experiencia pues linda. Está buena la pregunta. Siempre fui muy de lo presencial, o sea, si bien tengo una cuenta de Instagram que creo contenido y es online, me pasó de a veces hacer las cosas porque otros me dicen, che, hacé esto, ¿no? Y lo del curso online era algo que me venían diciendo mucho, pero yo decía, ¿cómo voy a explicar barismo que es pura y exclusivamente práctica online? Pero al mismo tiempo también había muchos cursos de muchas cosas que son prácticas que las daban online. Entonces, bueno, satisfacer una demanda que estaba no cubierta porque, no sé, hay gente que no tiene acceso a cursos o que quiere aprender puntualmente de algo en particular. Es un curso de barista inicial que está disponible en mi cuenta de Instagram si lo quieren chusmear. Y está especializado en lo que es barismo en Australia. O sea, eso es como algo positivo y negativo. Lo bueno es que el barismo en Australia está... No es que sea más fácil, pero está un poco más simplificado. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando llegué sabía mucho de filtrados. Y en ningún trabajo al principio me pidieron que sepa nada de filtrados. O sea, no les importaba.
Entonces yo en el curso de barismo en Australia o barismo inicial no hablo de filtrado. Lo mismo con el tema de calibración y recetas. No es algo que ellos te exijan, que sepas. O sea, sí eventualmente, pero les interesa que seas rápido trabajando, que seas metódico, que tengas claras las cosas que tenés que hacer. Y eso es en lo que más hincapié hago, en las bases. Vos tomas ese curso y claramente no vas a estar preparado para estar detrás de una barra, pero así como siento que tampoco lo estarías si tomás un curso presencial. O sea, Claro. quizás tenés más herramientas porque tenés experiencia, obvio, pero en mi experiencia personal yo tomé 4 cursos y cuando estuve detrás de una máquina no sabía qué hacer, por más de que yo lo había practicado y todo. Entonces, nada, si puedo dar un curso presencial y vos o ustedes o quien le esté mirando quiere tomarlo, les recomiendo mucho más eso porque se aprovecha más también la interacción y demás, cosas que surgen. Pero en caso de que lo mires de alguna parte del mundo que no lo puedas acceder, está buena la herramienta. Y fue bastante difícil, o sea, la verdad que salió muy bien para hacer una primera instancia de curso, pero hoy viéndolo en retrospectiva diría como, bueno, tendría que hacer muchas cosas distintas como organizarlo mejor o tener en cuenta otras cosas que nada, todo este trabajo también de podcast, o sea, filmación, edición, audio, son un montón de cosas que uno a veces no tiene previstas y es tipo, bueno, a ver qué sale, vamos a hacer Claro. café, calibración, dosis, y bueno. ¿Sentís que hay riesgos con los baristas que se forman digitalmente? Hay una tendencia de baristas que que vieron recetas online y copian recetas, o vemos las recetas y la tratamos de replicar y no es el mismo café. Mucha gente aprende eso porque no sabe que puede modificar ciertas variables para poder mejorar su café, el café que tiene. ¿Sentís que hay ventajas y desventajas de los baristas que hoy en día aprenden online? Es una buena pregunta porque siento que también estuve de los dos lados, porque Ok. al principio antes de ser barista en Australia estuve del lado de nerd, YouTube, Google, o sea, todos lados tratando de aprender. Y sí tiene muchos limitantes que es, sobre todo creo, lo más importante, lo sensorial que te estás perdiendo, que estás omitiendo, que es catar con alguien que sabe, que te puede guiar un poco más, porque... A ver, para mí la diferencia no está en saber menos o más, es tener desarrollado mejor el paladar para entender para dónde ir, o incluso si lo que estás haciendo está bien o mal, pero tener noción de eso, de qué es lo que estás haciendo. Por más de hacer una receta que la haya hecho el campeón del mundo, uses mismo agua, mismo café, mismo todo, te quede bien o mal, que te guste o no, pero que sepas qué hiciste, qué pasó, y creo que eso te lo da más la práctica. Y sí, ir a catas o... Interrumpimos este fantástico episodio para agradecer a nuestros sponsors, nuestros primeros 5 sponsors que están patrocinando este episodio. Café Raso, Primero Café, Casa de Vinos Frank, Batuta y Café Té. Estas cafeterías van a tener nuestro tercer café de Piloto 1, un Perú Java Natural. Así que agradecidos con nuestros sponsors, invitamos a que los sigan para que puedan experimentar este café. Y hablando de este tema de redes, ¿cómo te llevas con el hater? ¿Hay hater ¿Los en hay? Café Sin Filtro? ¿Hay anti-café sin filtro? Lo subo en un momento en el cual fue como el inicio, el salto más grosso que tuvo la cuenta, que fue pasar de los 10.000 a los 40.000 seguidores, que se dio en 6 meses o menos, o sea, fue muy loco. Y fue cuando empecé a jugar un poco más con la comedia, que fue hacer videos más graciosos. Siempre fui muy de... Al principio ni siquiera me mostraba, después me empecé a mostrar un poco más, después solo café, y después cuando empecé a ver que a la gente también le copaba el humor, fue bueno, tengo un video haciendo una cata y diciendo, este café sabe a esto, esto, lo otro, y después leía la bolsa y nada que ver. Y después hubo 2, hubo uno del mate, que estaba preparando mate como si fuese café de especialidad, que en ese momento estaban a full los videos, tipo con la balancita, ASMR, ¿viste? Como un ruidito, ta. Entonces preparo ese mate con la pava cuello de cisne, le mido el TDS, hago todas cosas así como... Y ahí me cayó mucho hate, pero porque el video alcanzó un público... Bueno, ese fue el primer video que llega a 600.000 reproducciones. Llega a público matero que me ve tomando una yerba... Claro. Me empezaron a decir, Tindonga. tomá café de especialidad, pero estás tomando viruta con la yerba. Claro. No me acuerdo qué marca era, pero bueno. Y después muchas otras cosas así de como el argentino que sale a defender. Claro. Y después hice uno similar con el Fernet, que llegó casi al 1.000.000, que fue similar. Solo en esos momentos de exposición más masiva hubo más hate. Por lo general, el crecimiento que tuvo también fue bastante orgánico y la gente siempre me bancó porque, bueno, yo trato de compartir con la comunidad lo más que puedo, responder, estar al tanto, ayudar en la medida que pueda. Y en ese sentido siento que siempre fue
bastante bien, pero bueno, siempre algún que otro hate. Hay que Siempre hay un acostumbrarse. roto para un Porque roto, no, creo que esa es la lección más importante en mi vida personal, ¿no? Como no le puedes caer bien a todo el mundo y Está y bien. está bien. Y O está sea, Y menos mal. Y menos mal que no les caemos bien a todo el mundo. Eso también es como a veces un gran alivio y una palmadita. A veces sentís que haces, el contenido que haces en un momento fue como muy orgánico, pero hoy lo haces pensando en el café. Pero ¿pensás en el número o en el impacto que eso tendría en las redes o te chupa un huevo? no, lamentablemente sí, está Ok. siempre presente. Sí. A ver, en el momento en el que menos lo pensaba quizás fue cuando estaba en Australia y sentía que tenía como una vida paralela, por así decir, porque era, bueno, público el que más me miraba, Latinoamérica. 13 horas de diferencia, entonces yo vivía mi vida de día, publicaba un contenido y después tenía la interacción, entonces era como que estaba bastante dividido y no lo pensaba tanto. Pero en el momento en el cual empiezo a convivir y estando en el lugar donde creo contenido, se vuelve más así y sí, como todo, ¿no? Ahora te aparecen las visualizaciones, te aparecen los me gusta, te aparece todo. Las estadísticas. Es difícil decir, porque en realidad lo subís para que lo miren, entonces si lo subís y no lo mira nadie, qué sé yo, es como te toca un poco el ego. Sobre todo en la parte más creativa, marketing, que también está divertida, como bueno, estrategia de cómo puedo armar un video para que llegue, o para que le guste a la gente, o para que se quede mirando al final. Y si lo lográs, es como, che, qué bueno. Quizás el contenido del video no era tan bueno como Claro. otro que hiciste. No agrega nada de valor, pero sí, che, bueno, necesitaba un Esto la poquito de pega. hype. O sea, sí es algo porque la pega y quizás no es algo... Y bueno, justo el último video que acabo de subir es hablando de la cafetería italiana, que es como el recurso, si vos querés atención, latte art, cafetería italiana, prensa francesa. Claro. El video Y más pectorales. visto. Hashtag teta. Sí. Y... Sí, el video más visto de James Hoffman, creo que lo mencionó hace poco en un video, era el de la prensa francesa. Claro. Entonces, como no abuso de esos recursos, pero en los momentos en los cuales quizás lo necesito, que es, por ejemplo, ahora que estoy en una etapa que no estoy tan activo, digo, bueno, a ver si puedo traccionar un poco más pochoclo. el algoritmo y... bueno, Pochoclero. sí, ahí. ¿Cuál es la parte del proceso creativo de hacer un video que más tipo disfrutas? ¿El hacerlo, el grabarlo, el editarlo, el crear el script, la idea? Diría que cuando se me ocurre la idea y cómo la tengo en mi cabeza y después el filmarlo. Diría que la edición le da un poco de sentido a eso, pero no es lo que más me divierte. Hago todo para los Sí. que no sepan. Lo primero que delegaría sería la edición, si tuvieras que delegar. Sí, sí. Sí. Claro. Todo el mundo está como en la misma acá, a punto de soltar la pala. Sí, no, No, es que Miguel, no. lleva tiempo y bueno, hay que prestar atención porque hay detalles que valen la pena y son a veces los que uno primero sacrifica y decir, bueno, no, quiero hacer este video, quiero que se suba y bueno, eso termina siendo la diferencia. Y lo quiero ya. ¿Hoy te sentís más barista o más content creator? No, yo creo que barista 100%. Barista O sea, eso es lo que más me gustó de haber ido a Australia, como que, salvando las distancias, o sea, pasé por todas las etapas del barismo, o sea, de que me rechacen en varios trabajos, de no tener nadie que piense que hacía las cosas bien, a tener lugares que me apreciaban mucho y que me pagaban más por trabajar, entonces como hacerme desde abajo en un lugar en el que nadie me conocía y lograrlo en cierta medida. Entonces eso también me da como bastante conexión con el público que me sigue porque también es un poco lo que trato de transmitir, ¿no? Como a través del barismo podés recorrer el mundo y conocer distintas culturas y cómo a través del barismo también podés darle como un significado a tu vida, ¿no? Porque eso Propósito, creo que, lo hablamos en un propósito, momento, tener propósito. Ikigai, Wow. y, sí. Hermoso, me encanta. Che, ¿hay preguntas Tenemos un par de del preguntas. público? Pregunta. Pregúntame. ¿Vos te- Mira, hay una que dice finos en B60, 2 puntos. Algunos dicen que son necesarios, otros dicen que no. ¿Qué es Wow, Tenemos un curso porcentaje de- online que podés entrar a Café Sin Filtro. Los finos de la molienda. Los finos, sí. De la curva granulométrica de un café molido, que haya más o menos finos, como suma, como resta. El chamo este piensa que es todo fino. Y no es lo mismo. Todo fino, papi. Todo fino, todo fino. Todo fino. Estuvo Claro. bien. Estuvo bien. Bueno, igual es algo como muy técnico, pero si Sí. te... Es recontra Podés patear la pelota, Resumido. Solo utilicé 2 herramientas para evaluar un poco esto, que son el CRUB, que son Sí, los Las filtros mallas. de distintas nanometrías, y uno de Fellow que se llama Jimmy, que está bueno, que ese solo te filtra los finos de menos de 300 micrones. Y nada, comparar. O sea, uno con finos, otro sin finos. Siempre elegía el de finos, la verdad. Si bien te pueden entorpecer la bebida, siento que si los cuidas y los tratás bien,
Se portan bien. se portan bien y te van a aportar más que una bebida que no los tiene Claro. en absoluto. Sí. Hay dos más, las capacitaciones argentinas hoy son competentes o equivalentes a otras primero es internacional. ¿Qué O sea, opinamos? las capacitaciones acá comparadas a internacionalmente. Yo lo veo como en todo, o sea, incluso en la educación pública, en la universidad, o sea, la educación argentina y el interés por saber y profesionalizarse en algo es altísima. De hecho, hoy viniendo para acá pensaba en múltiples veces que se me dio la oportunidad en Australia de decir, tomo un curso de SCA o hago un CQI o algo así, como que los mismos baristas me decían tipo, ¿para qué vas a hacer eso? O sea, como si ya estás trabajando, si Claro, sabes ¿para todo, qué? ¿no? Claro. Como, y acá no, es tipo, Quiero quiero hacer más. otro, más, saber, Quiero saber. Y siempre, ¿no? Al tener menos herramientas, menos maquinaria o tecnología, uno tiene que saber más para rebuscárselas y creo que eso está buenísimo, ¿no? Sí, también es muy duro hacer respuestas generalizando un país, ¿no? Como la capacitación de café en Argentina versus la capacitación de café en otro país. Es Sí. muy general. Creo que sí, porque me pasa esto en Tenemos Argentina. un perrito. Sí. Hola, perrito. A mí me pasa mucho en Argentina que encuentro mucha pasión y, bueno, acá viene el hate. Yo siempre digo que en Argentina hay como dos cosas muy presentes, la pasión y la envidia. Y genera un ciclo muy loco en el que hay mucha gente apasionada que hace proyectos buenísimos y que capacita con un nivel de amor y cariño tremendo y hace cursos que están a nivel mundial o mejor de lo que yo vi en España, en Londres. Y después hay un montón de gente que ve que otro está haciendo un curso y arma atado con alambre, esto sin atención al detalle, algo para sumarse a esa ola, como surfear la ola de otro, ¿viste? Con todas las analogías pertinentes. Y ahí encontrás como que se cae un poco la calidad. Entonces acá dicen la típica, es la nueva cancha de pádel, es la nueva hamburguesa, Pollería. la nueva cervecería artesanal, el nuevo pollo track. Parripollo. Hay algo en Argentina con ese ciclo de el boom, la pérdida de la calidad promedio y la muerte. Y creo que en los cursos de café también pasa más o menos que en Argentina sentimos que son todos un bajón porque vemos ese como boom de mucha gente dando cursos, por ahí con menos atención al detalle o con menos chequeo de datos o con, che, estoy repitiendo lo que fui viendo y me fueron diciendo y se cae la calidad promedio. Pero seguro acá me pasa lo mismo con el barismo, que no hay, justo ya hablábamos del campeonato mundial de baristas, y me pasa que a veces, yo digo, necesitamos argentinos compitiendo porque hay un nivel de barismo en Argentina que es increíble, y mucha gente me dice lo contrario, me dice, no, yo fui a tal cafetería, me atendieron bárbaro. Bueno, andá a pasear por cafeterías por el mundo y te vas a dar cuenta el nivel de pasión promedio que hay afuera. Sí, Es llamativo. iba a mencionar algo, pero lo que dejaré para otro capítulo. Bueno, dejamos hablar. La tercera pregunta. Dale. Para cerrar, Sen- ¿quieres? No, tíralo. Ok, todo este oscuro. Igual me encanta cómo la gente se rebusca para hacer en preguntas amplias en un Me gusta. cuadrito de textos de tipo Todo está oscuro. todo este oscuro no me gusta. En Argentina, en Café de España, no lo suelo ver, sin embargo, fuera así. Creo que lo que tipo quiso decir es que el tueste oscuro Sí. en Argentina no le gusta, pero lo ha probado en otras partes del mundo, creo que en España es lo que se refería, y sí le gustó. Bien. Es Repito una la aclaración, porque somos de la generación que escribían tweets. O sea, escribimos mensajes complejos en 130 caracteres. No puede ser que no podamos escribir bien en un cuadrito de texto. No, Por amor de Dios. Yo soy el traductor. Ok. Bueno, otro- para mí el mayor referente, preguntan ahí algo sobre tueste oscuro, tueste claro, si realmente es Subtítulos. un driver de la calidad o no, si es un factor de calidad o no. Creo que el mejor ejemplo para mí de lo que me han traído café, pues no viaje, es Japón. Sí. Y ahí te dejo, Juan, que cuentes un poco tu experiencia, porque me han traído café de Japón tostados al palo, café de altísima calidad. ¿Y qué te pasó con eso? Estuve en 2 lugares. Uno era Coffee Mameya Kakeru, que tienen un menú muy interesante. Coffee Mameya Kakeru, creo que es un agregado por ese lugar en particular, que Ok. es una barra que es hermosa, es como un cuadrado y adentro hay 8 baristas y hay como atención personalizada para cada persona que se siente. Hay como todas banquetas alrededor de ese cuadrado y tienen varias máquinas expreso, pero principalmente filtros. Y en ese menú es como filas y columnas de más clarito a más oscuro, y después también creo que la otra relación era el cuerpo que podían llegar a tener las bebidas. Y tenías cafés de fincas súper reconocidas, tostados desde el lado más oscuro. Yo en ese lugar no lo probé, pero sí lo probé en otro, en Kioto, que se llama Coyote, que también tiene muy buenos cafés, creo que todos de Guatemala. Me dieron de probar un café de tueste oscuro.
no fue mi favorito, pero estaba muy bien y destacaban otras cosas que quizás en un tueste claro no las notarías. Y bueno, ellos toman bastante tueste oscuro por una Claro. cuestión Cultural. cultural, pero bien ejecutada y bien preparada puede estar buena. Bueno, hay un comentario que hicimos justo antes en la previa tomando cafecitos, y yo lo hablé con Diego cuando fuimos a la finca, que es que muchas veces nosotros vinculamos notas de café oscuro con defectos, que es porque en Argentina o en determinados países usan cafés defectuosos para tostar oscuro, y vos terminás uniendo cables que no son tan, Sí. no están tan conectados. A veces que el medicinal, el defecto de moho, los fenoles aparecen en cafés tostados oscuros, pero no vienen del tueste, vienen del grano. Nos pasó en la finca, hicimos una mesa en la que metimos algunos defectos, a propósito con cafés defectuosos que trajimos a otro lado, y había un café que estaba tostado súper claro y tenía gusto a tueste oscuro y era defecto de moho, que tenía gusto a tierra, a comerte una cucharada de tierra mojada. Y vos decías, claro, ahora estoy descubriendo que por ahí lo que no me gustaba de cafés convencionales, comerciales del supermercado, no tiene No nada que era ver el con el tueste. Era con el grano, ese grano venía riado, o sea, cafés con defectos heavies, que te lo estabas tomando y dices, che, ¿por qué esto tiene gusto a esto? A tierra o a cartón mojado. De hecho, hay un libro de Rob House, que es un tostador que está sacando varios como capítulos de interpretación de tueste, que habla de Welcome to the Dark Side, una cosa así. Pero bueno. Es cómo tostar oscuro bien, o sea, cómo hacer un tueste más alto y hacerlo bien, y no cagarla en el intento, no arruinar en el humo, intento. sin facing, sin un montón de Sin, cositas feas. claro, sin esa parte mala que tiene el tueste oscuro. Me encanta. Creo que no hay más preguntas, ¿no? ¿Puedo Vos te- extenderlo? Yo Sí. quiero un último, quiero aprovecharlo a Juan, que nos queda poco al lado tuyo, porque no sé si volverás a este podcast, espero que sí. Espero que con un montón de historias nuevas. Me gustaría que hagas un último retiro, 5 minutos, perdón, oyente, vidente, por hacer esto más largo, pero creo que vos también lo vas a disfrutar. Juan, que nos cuentes un poco cómo fue volver a Argentina y cómo viste el café especialidad acá. O sea, así títulos puntuales. Y al final de eso, hoy vos vas a cerrar el capítulo vos, así que si tenés algún aprendizaje, alguna conclusión que quieras dejar, como si Juan nos deja de este plano en 15 minutos, toco madera que no pase. Paraíso enchapado. Sí. Toco paraíso enchapado. Si este fuera tu último registro sobre el café especialidad, sobre la vida, ¿qué recomendarías? ¿Está bien? Resumen y recomendación para postmortem. Bien. Bueno, Argentina, o sea, me encanta volver. Cada vez que vuelvo veo cosas distintas, veo más proyectos, cada vez más competencias. O sea, eso me motiva mucho porque cuando yo empecé no había nada de esto. Entonces me parece re lindo que si la gente recién se está entrando al mundo del café de especialidad, ya parta de la base en la que eso ya existe o se está formando. Eso está buenísimo. Después, bueno, no menor, yo soy vegano hace casi 6 años y tener la leche Oatly en las cafeterías, gracias, es un placer porque, bueno, el día que piso a Australia fue ver 6 tipos de leche distintas: coco, macadamia, almendra, soja, avena y, bueno, entera deslactosada y descremada, 8 leches. Y era trabajar con Oatly y decir, wow, puedo tomar una leche que es riquísima y latea súper bien, o sea, nada, eso la verdad que suma también. Gracias. Comprar Gracias por Oatly. el chivo, no está pagado, no estaba coordinado esto, no estaba coordinado, pero gracias. Es real porque era algo que siempre pensaba. Y bueno, nada, después ver que, obvio, más allá de lo que decían ustedes, esto de este lapso en el cual ahora parece que hay una cafetería por cuadra y empieza a verse sacrificado quizás un poco el tema de la calidad, porque bueno, ya se busca más un proyecto que sea rentable económicamente y quizás está pensado o no tan bien ejecutado por una cuestión de que no hay ese interés de hacer un proyecto con amor y con ganas por el amor a la gastronomía, ¿no? Que es el servicio y demás. Igualmente hay muy buenos proyectos y nada, feliz de que siga creciendo, que cada vez sea más la disponibilidad de verde que hay, que cada vez haya más tostadores, o sea, que siga creciendo y que siga habiendo interés por parte del país, del gobierno, que siga creciendo de alguna manera, ¿no? Así que nada, la verdad que muy, muy contento. ¿Vos como cliente sos exigente con la calidad? Soy exigente, pero también entiendo que del otro lado puede haber nada, lo que experimenté trabajando, que es un día el café no sale bien o tenés un café que ni idea, o estás emperrado y no te está haciendo bien ese espresso, entonces me tomo un espresso y no digo, uy, qué desastre esto, no voy a volver más. Claro. Nada. Yo creo que nosotros generamos como estrategias para tratar de llevar eso a que el público pueda exigir sin ser un tirano.
O sea, como que darle de varias oportunidades, no quedarse con la primera idea, como que ciertas cosas también como para exigir sin ser el logro más grande del mundo de la gastronomía. Porque también pasan un montón de cosas de este lado de la barra que uno como cliente no lo entiende, pero del otro lado también uno valora la calidad, ¿no? La consistencia y que te sirvan un café por lo que pagaste. O sea, yo creo que siempre rememoro, ¿no? Lecciones de gente que muy dura que laburó conmigo y que me disciplinó en cierta forma en todo lo que es mi camino del café. Y me decía, no, o sea, vos pagarías por esto. Y cuando decías no, es como que listo, fuera de la línea, hacerlo de vuelta. Y en ese contexto era bastante duro, yo me quedaba como tiesa, como Britney, y bueno, en un momento era el show debe continuar y seguimos. Entonces, es como que de ahí un poco mi pregunta. Creo que estamos. ¿Algo más? Esto es postmortem. Sí, algún aprendizaje que quieras dejar. ¿Tenés 2 minutos más para bardear a alguien, para dejar un aprendizaje, para tirar un chivo? Para mi jefe bueno. de Australia, Ahora- que no me invitó. Y ahora ni te voy a invitar. Un viaje para Australia para 2 personas. Y ni te voy a invitar. Mirá de quién te burlaste. No, sería un mensaje más así como de traer amor y paz a la población mundial y nada, o sea, tomarse las cosas con más calma, eso, nada es el fin del mundo, todo pasa, todo está bien y nada, ya sea relacionado al café o no, o sea, como de la vida en general, ¿no? También diciéndole a la gente del otro lado de la pantalla, Instagram no es la vida real, entonces nada, aprendan que lo que se muestra en Instagram es algo que es apto consumible, lindo, estético, que no siempre es lo más reflejado de la verdad que uno está viviendo, ¿no? Y nada, sí, disfrutar la presencialidad y lo más que se pueda, ir a las cafeterías, charlar, no perder ese contacto y nada. Vamos. Gracias, Bien. Juancito. Gracias a ustedes. Gracias. Una pregunta más, Fantástico. antes de irnos. Yo tengo una pregunta más. ¿Qué? ¿Trabas o escupís? No. No. Cortame eso.